Hola clase, espero que estén bien. Esta es la grabación para la séptima semana de la clase de Cervantes. Esta semana les asigné un par de cosas distintas porque quería ampliar un poco nuestra conversación sobre el Quijote y sobre lo que hay alrededor de lo que estamos mirando. Verán que asigné la segunda parte del Quijote, los tres primeros capítulos del libro de Davis, pero además les asigné para que leyesen los tres primeros capítulos del Quijote normal, escrito por Cervantes, pero también asigné el comienzo del Palmerín de Oliva y también Tirant lo Blanc, que son dos textos de caballerías que quería ver un poco más por varias razones, y estas razones las explicaré aquí. Primero, vamos a mirar las páginas, los tres primeros capítulos de Cervantes, del Cervantes normal, que tenemos aquí. Como pueden ver, lo que tenemos en estos tres capítulos son más o menos lo que ocurre en un capítulo de Davis, ¿verdad? Porque en Davis obviamente los capítulos no corresponden con el número de los capítulos que hay en el Quijote extendido, con lo cual no podemos fiarnos de eso. Sin embargo, la información sí que más o menos sigue en regla con los episodios, aunque son una versión compilada de lo que leímos en la versión más extendida. Entonces, aquí tenemos en el libro de Cervantes, no de Davis, de Cervantes, los tres primeros capítulos. Básicamente tenemos a Don Quijote en la casa, el cura y el barbero están por ahí vigilándole y luego vuelven a visitarle después de un rato y quieren ver si ha recobrado su cordura, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que el cura le dice a Don Quijote que, como prueba, que el rey estaba recibiendo una invasión. Entonces, Don Quijote contestó que habría que recurrir a los caballeros andantes para pedir ayuda, que puedan ayudar al rey. Entonces, aquí el cura y el barbero se dan cuenta de que sigue estando loco, ¿verdad? Entonces, eh, el, el barbero, en este caso, empieza a hablar de una historia de un loco que residía en Sevilla, ¿verdad? Entonces Don Quijote respondió eh, otra vez hablando de la edad de los libros de caballerías y que tenía, pero en este lado tenía en mente otra salida con Sancho. Eh, y el cura interviene y le dice, pues mira, que los caballeros andantes no existen, eh, pero obviamente Don Quijote no está de acuerdo, no se puede hablar con un loco, entonces en este caso Don Quijote no está de acuerdo, pero que los caballeros andantes son tan reales que se puede llegar a afirmar esto como con el caso de Roldán y Amadís y otros caballeros que menciona. En el segundo capítulo, en el libro de Cervantes, tenemos a Sancho aquí que quiere visitar a Don Quijote. Pero Sancho aquí está engatusando a Quijote a salir otra vez, porque ya vimos al final del capítulo 1 como Sancho está empezando a creer este mundo quijotesco, este mundo de locos, este mundo de caballería de antes, ¿verdad? También, entonces él está como animándole, engatusándole igual a Don Quijote a seguir pensando que sí que es real. Eh, entonces, cuando Don Quijote escucha, o sea, oye que Sancho Panza llega a la casa, le dice que entre, y aquí están hablando, eh, Sancho dice que todo el mundo está hablando de él, y él quiere saber de qué va esto, ¿no? Y dice que el pueblo sabe que Don Quijote estaba loco y que Sancho era un mentecato que también que le seguía y que este nombre de Don le había puesto él para hacerse caballero, pero no tiene derecho a ello. Y entonces
Don Quijote responde diciendo que esto lo dicen ellos porque son envidiosos, ¿verdad? Porque nos tienen envidia por lo grande que somos, los grandes que somos, ¿verdad? Ya termina eso en el capítulo 3. Este es el libro también del Quijote normal. Eh, tenemos aquí eh, el, hay un señor Sansón Carrasco que aparece también en Davis, que lo miraremos en un ratico, pero este Sansón Carrasco, eh, que el bachiller llega porque Don Quijote pidió que Sancho llamase a este señor que viniera a la casa para hablar con él, porque Sansón Carrasco, cuando llega Sansón Carrasco, el bachiller, donde está Don Quijote, él se arrodilla ante él como si fuese Don Quijote un gran caballero y comienza a alabar las aventuras de él, ¿verdad? Entonces, este Sansón Carrasco está también echando gasolina al fuego, como quien dice, ¿verdad? Para seguir, para hacer que el Quijote siga pensando que sí que es un caballero real, ¿verdad? Entonces, el capítulo termina como el bachiller y Don Quijote ponen en común detalles de esta primera parte, eh, y, y las... perdón, que pasó algo ahí. Y, y Don Quijote, eh, o sea, pensando en las anomalías de las cosas que pasaron. Y esto lo vemos también en el libro de Davis, ¿verdad? Como lo que pasó con Sancho con los 100 escudos, la Sierra Moneda, y por qué se incluyó la novela del curioso impertinente, y también qué pasó con el robo del jumento, del burro de Sancho Panza, ¿no? Eh, pero al final el bachiller le manifiesta que sus aventuras son muy famosas y que todo el mundo se las lee y Don Quijote se queda satisfecho. Y así termina esta primera parte en los tres primeros capítulos de Don Quijote en el Quijote normal. Ahora, vamos a mirar lo de Davis, ¿verdad? Porque vemos que en Davis pasan cosas distintas. O sea, pasan más cosas, porque tenemos una versión obviamente más comprimida. Pero pasan todas las cosas que vimos, pero pasan más cosas todavía. Un momento que tengo que abrir esto, porque he dejado mi libro en casa, entonces tengo aquí el PDF. Entonces, entonces en esta versión de Davis tenemos eh, tenemos los capítulos con el cura el barbero y Sancho Panza en la casa, ¿verdad? Y esto termina, lo que tenemos aquí en esta primera parte, que entra Sansón Carrasco también, y, y Carrasco le dice a Don Quijote que sí que es maravilloso, y al final de este primer capítulo de Davis ya vemos que Don Quijote decide salir con Sancho Panza, ¿no? Y aquí en el capítulo 2, en Davis, en la segunda parte del Quijote, vemos que Sancho Panza y Don Quijote están ya pues buscando sus aventuras nuevas. Vemos, en esta parte me encanta porque aquí se topan con Dulcinea. Esto pasa en la página 178. Ven aquí que un contraste de imágenes totales, ¿verdad? Porque dice, dice aquí en la página 178, vuestra merced, no necesitamos buscar el palacio de Dulcinea porque aquí viene ella misma en un brioso corcel. ¿Estás seguro, escudero mío? Porque luego tenemos aquí su corcel. Yo solo veo a esa villana verrugosa a lomos de su borrico, ¿verdad? Entonces, este sí que es un buen contraste entre lo que ve Don Quijote y cómo es Aldonza Lorenzo en este caso, realmente, ¿verdad? Y aquí tenemos Don Quijote quiere hablar con ella, entonces Sancho Panza eh, se arrodilla ante ella y dice, oh reina y princesa de la formosura, que aquí el caballero vuestro siervo se ha hecho vuestra en piedra mármol ante vuestra magnífica presencia. Y ella
y luego le vemos la cara, aquí en la página 178, la cara de Don Quijote y la cara de ella. Y ella le da una patada a Sancho y él cae, obviamente, al suelo y se va, ¿no? Quítate de en medio, dice que, que, que pasó, ¿no? Entonces estamos obviamente asombrados como Dulcinea puede ser alguien tan inapetecible, digamos, en cuanto a lo que él imagina que es, ¿verdad? Porque aquí el lenguaje y cómo está pintada y la imagen y la imaginería de lo que imaginamos que sería Dulcinea para un caballero andante, completamente es todo lo contrario de lo que vemos aquí. Y aquí en la página siguiente dice, oh, debería haber sido el encantador que está cambiando las imágenes, ¿no? Esto aparece como Arcalaus, el encantador en Amedes de Gaula, y eso lo emite aquí Cervantes, ¿verdad? Diciendo que es así. Y luego vemos al final de esa página, entra estos aquí con estas máscaras puestas y Don Quijote, o sea, son unos de un grupo de teatro andante, ¿verdad? Y aquí el diablo roba, perdón un momento, el diablo roba el caballo de Don Quijote y esta es la parte que no, que es interesante, que al final se comenta, ¿no? Pero aquí en esta parte es interesante porque aquí al final, en la página 182, está Don Quijote de noche con Sancho Panza enfrente de un fuego y oyen a alguien hablando, ¿no? Y este aquí es otro caballero andante, pero es Sansón Carrasco, ¿verdad? Y él viene aquí porque quiere, quiere hablar con Don Quijote y pelear, etcétera, porque quiere tomar la idea de ser como el mejor caballero andante, ¿verdad? Entonces, esto fue una idea que tuvo los, los otros, de hacer llegar a Don Quijote, hacer que vuelva a la casa, ¿verdad? Porque si Don Quijote, si Don Quijote, bueno, porque, perdona que alguien entró aquí, porque sí, porque Sansón Carrasco habló con ellos para hacer que volviera Don Quijote a la casa, ¿no? Y esto lo tenemos aquí. Eh, y la conversación que tiene entre ellos, ¿no? Como es un bachiller, tiene mucha educación y resulta que, eh, claro, que él sabe imitar las palabras de la caballería y sabe también hablar como Don Quijote habla, ¿verdad? Entonces, los dos escuderos se van para hablar toda la noche y Sancho Panza le comenta al otro lo que pasa y los caballeros, los caballeros están hablando entre ellos y dice incluso vencía a ese famoso caballero Don Quijote de la Mancha y Don Quijote dice, oh no, no me venciste porque soy yo. Entonces, esa es la parte que es interesante. Estoy en la página 185 y aquí al fondo de la página los dos caballeros dicen que tienen la dama más bella. Pero esto ocurre muchísimo en los libros de caballerías. Es cuando, por ejemplo, hay dos caballeros andantes y viene uno y, y luego viene el otro y dice, yo tengo la dama la doncella más bella del mundo. El otro dice que yo no, que yo tengo. Dice que no. Y luchemos. Entonces luchan y el perdedor tiene que admitir que el otro tiene la dama más bella. O sea, que las virtudes físicas de las mujeres, en este caso, no tienen nada que ver con ellas mismas, sino con la valentía de los caballeros andantes. Entonces, si yo soy el más fuerte y si tú, si yo, mi doncella que está conmigo será la más bella. Y no se puede refutar esto porque yo soy el más valiente, entonces ella es la más bella. Esto sí que es un caso interesante que mirar. Y aquí tenemos la pelea entre los dos y Don Quijote gana, el otro se rinde y dice que sí que en la página 188 tenemos aquí cómo es que dice, confesaréis ahora que más vale el zapato descosido y sucio de mi Dulcinea que toda la belleza de vuestra dama.
Dice, lo confieso, ¿verdad? Entonces, obviamente, este es Sansón Carrasco. Y el otro es Sancho. Sancho está ahí pensando que es él, pero Don Quijote dice que, ¿qué pasa con esto? Que, no- que estaba seguro. Y dice dice Don Quijote, calla Sancho, que a todo tienes que decir, ¿verdad? Entonces, luego vemos que aquí están hablando entre el Carrasco, este otro caballero, y, eh, y van y, claro, están hablando de la idea de hacer que vuelva Don Quijote a donde estaba. Y luego tenemos el capítulo 3 y esto lo pueden ver también, siguen las aventuras. eh, pero esta parte es una parte interesante porque aquí es cuando él encuentra al león. Y esto es importante porque en el Amadís de Gaula, Amadís vence a un león y el león se llama el caballero de los leones también, el Amadís por un tiempo, porque los caballeros andantes tienen muchos nombres. El Quijote tiene aquí el caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha, y varios otros nombres que surgen a lo largo del libro, ¿verdad? Entonces aquí Don Quijote dice al otro que abra el jaula y quiere luchar con el león, pero el león se queda ahí perplejo y Don Quijote, y no sale, ¿no? Entonces no lucha. Y Don Quijote dice aquí que él ha ganado porque porque el otro no quería, el león no quería salir porque tenía miedo, ¿verdad? Luego tenemos esta novelita de la boda de Quinteria y Camacho, ¿verdad? Y esto tenemos aquí a estos dos mostrencos que están luchando uno con otro y le invitan a Don Quijote a la boda y vemos esta historia, ¿verdad? Otra historia de cómo vuelve con su primer amante y tal, y luego que al final hay otra pelea con boom, 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 pum, pum, no sé qué. Eso es como termina. Y esto lo hemos visto muchas veces, que hay muchas peleas y están luchando entre ellos y claro, todo esto debería ser eh, como gracioso, ¿verdad? Pero esto lo vamos a leer, esto lo pueden leer con más detenimiento también en el libro de Quijote normal de Cervantes. Ahora, quería hablar unos minutos sobre los otros dos textos que son interesantes e importantes. Si ustedes se acuerdan, hemos hablado mucho del Amadís de Gaula, pero también tenemos el Palmarín de Inglaterra, ¿verdad? Y aquí les mandé que leyesen las dos primeras páginas del Palmarín, que es muy difícil porque este es el texto original. Pero si lo vemos aquí, si pueden pasar a la primera página que lo tengo aquí, y si lo pueden mirar conmigo, podemos ver cómo tienen escrito, ¿verdad? El español antiguo. Y dice aquí Palmerín, salen Palmerín, Laurena y Labradores, y Palmerín dice, déjame Laurena, mi muerte será forzada, porque más fácil me fuera oír de una tigre fiera que de una mujer celosa, ¿no? Por faltar el arroyuelo, aunque tú le hiciste hielo, quebré el hielo y me mojé en una zarza, dejé casi la mitad del vello, y aún pienso que me ha quitado buena parte del cabello. Entonces, podemos ver aquí cómo está escrito. Antes habrá rizado y entre sus lazos dejado más eh, esfortijado y bello, gentil lástima y piedad, mal haya en mi voluntad, pues ha llegado el rigor a que compita mi amor. Palmerín, con tu crueldad, a quienes quieres que no asombra, a ver que no puede ser que le diga o que se nombre mayor o amor en mujer, top of the page, ni mayor crueldad en hombre. Y si las sabedes lisonjeras, tristes de que no me quieras, callando responderán. Y si las fieras dirán que nunca fueron tan fieras, si a las fuertes, si a las flores, de ellas será el ruido. Entonces, claro, no quería sacar mucho de aquí, pero quería que ustedes viesen cómo se escribía originalmente en aquella época, ¿verdad? Y aquí tenemos la jornada primera del Palmarín de Oliva. Y el Palmarín de Oliva es un texto importante porque es uno de los textos de caballerías en que hay una mujer que protagoniza en las peleas, ¿no? Esto es la imagen de la Virgo Bellatrix que les mencioné antes, ¿verdad? Cuando las mujeres se vestían de caballero andante para poder luchar
Y claro, detrás de la armadura nadie sabía que era una mujer, ¿verdad? La Virgo Bellatrix es la mujer andante, la mujer, el caballero andante que es mujer, ¿verdad? Entonces, esto sí aparece en este texto, que es interesante, es uno de los únicos textos en que aparece esto, una mujer que batalla por tanto tiempo, que se cree que es también quizás escrito por una mujer, pero nadie sabe realmente. Pero una cosa interesante de ver. Otra cosa que quería que viesen era esta parte de aquí de Tirant Leblanc. Y en el texto de Tirante, quería mirar aquí primero, en la página 50, ¿no? Yo pedí que mirasen la página 50 del texto de Tirant, y lo voy a mirar aquí, y quiero que miren conmigo lo que dice. Esto está escrito en catalán, pero a lo mejor lo pueden entender un poco. No sé, igual ustedes sabrán que el catalán es uno de los idiomas de España. En la península de España obviamente hablan portugués en Portugal, luego encima de Portugal hablan gallego, toda la península menos Portugal habla en español, también dicen castellano, que es lo mismo. Luego en la parte de arriba, donde Francia, a la izquierda se habla vasco porque es el País Vasco, una de las 17 comunidades autónomas de España. Y luego a la derecha donde tenemos a Barcelona, tenemos Cataluña, donde hay 7,5 millones de personas que hablan catalán. Y el catalán y el gallego y el español son similares porque son dialectos del latín, pero el vasco, el euskera no lo es y no conocen los idiomas del idioma, los orígenes del idioma. Total, aquí tenemos un texto en catalán, pero miraremos lo que dice. Esto sí que es interesante y esto es una cosa que tenemos que ver. ¿Por qué? Los libros de caballerías volvieron loco a Don Quijote, porque Quijote se volvió loco después de haber leído tantas novelas de caballerías, porque las novelas de caballerías son realmente de fantasía, ¿no? Y España tiene una literatura más realista que de fantasía, en toda la literatura española. La época más de fantasía es durante esta época, cuando hay este género caballeresco, ¿verdad? Entonces, aquí en la página 50 dice, cuando dice que Cervantes se había divertido leyendo El Tirán, recomendaba a los lectores de Don Quijote de la Mancha en casa. ¿Por qué? Y dice aquí, un libro serio y divertido ahora, pero sobre todo porque era un libro diferente del que... no, dice que menciona el Tirante Blanc en Don Quijote. Y dice, pero este libro es diferente de los otros libros. Es un libro diferente. Y dice aquí, la novela de caballería nacida en la temporada de las cortes de Gran Bretaña y los personajes de Lancelot, Perceval y Galvany, modelos del ideal caballeresco, han sido signo de la fantasía. ¿Por qué? Porque tenía todo incorrecto temporal, incorrecto de tiempo y de geografía, aventuras imposibles, haciendo cosas imposibles de caballeros y sobrehumanos y gigantes y dragones y magos, prodigios, etc. Entonces, dicen, esto es lo que hay en estos libros de caballeros. El tirante, en cambio, presenta una caballería posible y necesaria en esta sociedad, creíble y verosímil, ¿verdad? Verosímil, que es similar a la realidad. Y esto es diferente. El Tirant Leblanc, que es un libro escrito en catalán, Tirant Leblanc, es un libro de caballerías, categóricamente, pero es realista. Los otros no son realistas, este sí que es realista. Sí, hay tintes de cosas que no son reales, ¿no? Tintes. Pero por la mayor parte y casi en toda parte es un libro realista. Y por eso lo quiero ver aquí en contraste con los otros libros de caballerías, ¿verdad? Número uno, porque es uno que mencionan en Cervantes, en Don Quijote. Y dos, porque me pregunto que si Don Quijote hubiese leído solamente Tirant Leblanc, no se hubiese vuelto loco, ¿verdad? Porque, claro, en un mundo realista leemos las cosas reales y podemos ceñirnos a lo que es la realidad y no perdernos en la fantasía, como ha hecho el Quijote. Eso es lo que le ha pasado. Entonces, claro, estos dos últimos textos son diferentes, difíciles. Uno, el Palmín de Oliva, porque no se puede leer, es difícil la letra y también antiguo y no tenemos el contexto. Y este texto aquí porque es escrito en catalán. Pero sabiendo que
lo leemos un poco, o por lo menos lo menciono, las cosas importantes, y podemos ver esto y contrastarlo con lo restante que ya hemos visto en esta clase. Muy bien, entonces clase ya termino esta semana. Sigamos leyendo lo que hay y hablaremos la semana que viene. Espero que pasen una buena semana.